Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias por estar al otro lado y por seguirnos fielmente todas las semanas en este Pastor Online, que como bien saben ustedes, lo que pretende es dar respuesta a las preguntas que semana tras semana seguimos recibiendo por parte de muchísimos hermanos que de muchas partes del mundo nos envían sus preguntas, sus dudas, y para nosotros es un placer el poder dar respuesta con la palabra de Dios en la mano y por supuesto dependiendo única y exclusivamente del Señor, pues poder ayudar a esos hermanos que están empeñados en ese deseo genuino de aprender más del Señor, más de su palabra, conocerle y servirle mejor, que es la mejor decisión que puede tomar una persona hoy en día, servir al Señor. No es fácil, hay muchos obstáculos, hay muchos problemas. Probablemente algunos de los que están ya sirviendo al Señor o le han servido en el ministerio parcialmente o a tiempo completo, habrán podido comprobar de que nunca llueve al gusto de todos, que es muy complicado el servir al Señor, porque al fin y al cabo cuando hablamos de servir al Señor hablamos de tratar con gente y no es fácil tratar y trabajar con personas, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, con su palabra, con su fortaleza, con todo lo que Él nos da cada día, podemos servirle, podemos esforzarnos y seguir adelante, tratando de llevar el Evangelio del reino de Dios hasta el último rincón de la tierra y ayudar a personas a que no sean engañadas, a que no sean manipuladas, aprender a manejar la palabra de Dios, que no sean ingenuos y digan amén a todo lo que oigan, sino que puedan, permítame otra vez poner el ejemplo de aquellos judíos de Berea que escudriñaban las Escrituras para ver si realmente lo que el apóstol Pablo les enseñaba era realmente así o no era así. Por lo tanto, escudriñar, estudiar, indagar, investigar es fundamental, y más en estos tiempos en los que una de las señales que va a caracterizar estos tiempos será la aparición de falsos apóstoles, de falsos maestros, de falsos profetas, ¿verdad? Y por eso necesitamos conocer más que nunca las Sagradas Escrituras para de esa manera saber vivir una vida cristiana victoriosa e impedir que le demos cabida a cosas que no son de parte de Dios. Vamos a orar, si les parece. Voy a pedir a todos los que ya han ido conectando que oremos juntos al Señor y pidamos su bendición para este programa que recién comienza ahora. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te doy infinitas gracias por esta nueva oportunidad que me das de poder estar conectado en directo a esta hora del día con muchos hermanos que con sumo interés, con un genuino deseo de querer aprender más y más de ti, nos conectamos toda la semana, Señor, para que tú nos ministres y nos hables a través de tu preciosa y poderosa palabra. Señor, nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y que todo lo que hoy hablemos te glorifique y te levante a ti en alto, mi Señor. Gracias te damos por esta oportunidad de aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues mis queridos hermanos, vamos a comenzar ya con la ayuda del Señor a dar respuesta a algunas preguntas que hemos estado recibiendo en las últimas semanas. Nuestra hermana Patricia de Campeche, México, nos pregunta, no sé si es la misma persona o es otra, por el tema de la creación de Eva. Dice, usted dijo en una ocasión que el tema este de la costilla de Adán no dice realmente así en el texto original, que por lo visto estaban los dos pegados espalda con espalda, Dios los cortó, fueron separados. Y dice, no he podido digerir ni espiritualmente ni razonablemente todo esto. ¿Sería posible que ampliara un poco más este tema, por favor? Me gustaría entenderlo bien y saber más. Se lo vamos a agradecer mucho, mi hijo, yo y un grupo de hermanas que estudiamos la Biblia. Bueno, hermana, yo lo primero que le quiero decir a usted y a todos los hermanos que nos escuchan en esta tarde es que cuando ustedes lleguen a una porción de la Biblia que les resulte difícil entender, que no terminen de entender exactamente lo que quiso decir ahí el autor o de lo que se trata, no se queden parados, no se queden bloqueados en algo que, sinceramente, no es fundamental
si fue sacada de la costilla, si fueron separados, si estaban juntos, si el Señor separó a uno del otro, si dice realmente que fue creado de una costilla o no. Mire, realmente eso no es algo tan importante, hermanos. Créame que incluso en ese mismo libro del Génesis, y por supuesto en toda la Biblia, hay temas mucho más necesarios de conocer y de practicar que el hecho de que Eva haya sido o no creada de una costilla. Hay muchas opiniones respecto a la creación de Eva. Es verdad que la Biblia Reina Valera dice que Dios extrajo una costilla del costado de Adán y con esa costilla la creó. Otros opinan que no es una buena traducción, sino que era como si Dios separara la parte femenina de Adán. Mire, la Biblia, hay pasajes que uno los puede entender y asimilarlos y decir amén. Pero seamos sinceros, no toda la Biblia la vamos a poder entender. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y un Dios tan grande, tan majestuoso y poderoso, no puede caber nunca en el cerebro de un ser humano. Por lo tanto, si usted o cualquier persona que me ve y me escucha en esta tarde, con este pasaje o con cualquier otro, no termina de aclararse, no lo puede asimilar, no termina de entenderlo, bueno, repito, hay cosas más importantes, como por ejemplo, amar a Dios, servir al prójimo, el amor, la paciencia, la misericordia, en fin, otras cosas mucho más importantes que entender a la perfección la creación de Adán y en este caso de Eva. Por lo tanto, yo le he dado algunas explicaciones, le he dicho que en el texto original no se hace referencia a una costilla, sino que parece ser que Dios extrajo esa parte femenina que ya habitaba en Adán, pero si usted no lo entiende, si como usted dice aquí no lo puede digerir ni espiritual ni con su mente, pues hermana, pues no se haga problema, siga adelante, siga leyendo el resto del precioso libro del Génesis y continúe leyendo y estudiando el resto de la palabra de Dios, que repito, hay cosas mucho más importantes de conocer y de practicar que el hecho de entender o no entender mucho el tema de la creación de la mujer. Hemos sido creados por Dios, haya sido como haya sido, es un hecho de que Dios ha sido nuestro creador. Hay un sexo llamado masculino y un sexo llamado femenino, no hay un tercer sexo, son los dos únicos que existen, y todo esto es producto de la creación de nuestro poderoso y gran Dios. Y con eso tiene que ser más que suficiente. Y puede ser que lo que usted no entienda hoy, lo entienda mañana. De todas maneras, también le animo a usted y a todos los que quieren conocer más y más de la palabra de Dios, que sigan buscando, que sigan preguntando, que sigan leyendo, que sigan investigando, hasta que quede satisfecha con la explicación, con la aclaración de lo que ha podido encontrar en esta fuente o en cualquier otra. Pero mi opinión y mi consejo personal es que ninguno tiene por qué quedarse bloqueado en un pasaje, en un versículo que al fin y al cabo no es tan importante y necesario entender a la perfección, porque repito, hay otras cosas mucho más importantes y necesarias que tenemos que conocer y practicar. Por otra parte, nuestra hermana Fabiola, no me dicen de qué país me escribe, pero bueno, da igual, citando Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice: yo quisiera pedirle si me puede ayudar a comprender más este versículo. No logro capturar qué es lo que quiere decir y a quién le habla o a qué se refiere, pues no puedo entender este mensaje. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias. Hermanos, si usted tiene su Biblia, su Nuevo Testamento a mano, yo les pediría que también juntamente conmigo lo buscaran la cita de Hebreos capítulo 10, versículo 1, y vamos a ver qué es lo que nos dice este texto y tratar de ayudar a Fabiola, que nos pregunta qué significa este versículo. Bueno, Hebreos 10.1 lo tengo aquí abierto delante de mí, dice: porque la ley, ya cuando dice la ley, tenemos que saber de qué se está hablando. La ley es lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros en castellano llamamos a estos 5 libros el Pentateuco, que viene del número 5, Humash, que viene de Hamesh, el número 5 en hebreo. Por lo tanto, está hablando de la ley, ¿sí? La ley de Moisés. Dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, es como una sombra
de una realidad que vendría en el futuro. La ley proyecta algo mucho mejor que la ley en sí mismo y que tenía que ver con el futuro. Nunca puede la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios, a los que se acercan a la presencia del Señor. Vamos a ver. La ley ordenaba que se tenían que presentar los seres humanos, las personas, delante de Dios con sacrificios de animales. Había muchos tipos de sacrificios. Por ejemplo, el libro de Levítico, que puede resultar para algunos un poco difícil o pesado de leer y de estudiar, era el manual del levita, el manual de los sacerdotes que se dedicaban a ministrar en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Allí se habla de los distintos tipos de sacrificios, se habla de los animales que se podían ofrecer y de los que no se podían ofrecer, es decir, de todo el ritual referente a los sacrificios de animales. Cuando los hombres pecaban, cuando los hombres querían acercarse a Dios, no se podían acercar con las manos vacías. Tenían que acercarse a Dios con sacrificios de animales. Esos sacrificios de animales no podían de ninguna manera perdonar los pecados definitivamente de las personas que los ofrecían. Si así hubiera sido, el Señor Jesucristo no hubiera sido necesario que muriera en la cruz. Aquellos sacrificios preparaban mentalmente, espiritualmente al pueblo de Israel para que entendieran que era algo temporal. La ley fue algo temporal, los sacrificios fueron algo temporal. Los levitas tuvieron un tiempo en la historia muy importante, pero ya hoy en día, después del sacrificio de Cristo, al cual se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya no tienen ningún sentido. Ya no necesitamos los seres humanos, y muchísimo menos los cristianos, que hemos sido lavados, comprados, redimidos por la sangre de Jesucristo, ya no tenemos necesidad de presentar ningún tipo de sacrificio de animales. Miren, ni siquiera los judíos, que son fanáticos y fervientes defensores de la ley de Moisés, pueden presentar sacrificios de animales, porque los sacrificios de animales se presentaban única y exclusivamente en el altar del templo, y hoy en día ni siquiera hay templo en Jerusalén. Hace 2000 años que los judíos perdieron su templo, y no se pueden hacer sacrificios de animales en las casas de las personas, en la parte de atrás, en los patios de las casas particulares de la gente. Por consiguiente, la ley, el sacerdocio levítico, los sacrificios, todo aquel ritual, aquellas ceremonias de sangre y más sangre y sacrificios y holocaustos, todo aquello apuntaba en una misma dirección. ¿Cuál era esa dirección? O mejor dicho, ¿a qué persona apuntaba todo eso? A nuestro Señor Jesucristo. Aprovecho la oportunidad para decir que los que quieren hoy en día, como cristianos, vivir bajo los preceptos de la ley, no solamente se equivocan, sino que además es imposible vivir bajo los preceptos de los 613 mandamientos de la Torá o de la ley de Moisés. Porque más de 400 de esos mandamientos no se pueden cumplir hoy en día. Los sacrificios, el derramamiento de sangre, los animales que se sacrificaban todos los días, todos los años, generación tras generación, eran una sombra, una preparación para el sacrificio perfecto, del cual se habla mucho en la carta a los hebreos. Usted pregunta, ¿a quién se le habla? ¿A quién se dirige la carta? ¿A los judíos? Pero eso no significa de que no podamos extraer preciosas y maravillosas enseñanzas de esta carta muy profunda, que para entenderla hay que conocer muy bien las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Porque si usted no conoce la ley, si usted no ha leído los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, la Torá, el Jumash o el Pentateuco, llámelo como quiera, difícilmente usted va a poder entender muchas de las cosas que se mencionan y se enseñan y se explican en la carta a los hebreos o a los judíos. Por lo tanto, era una carta dirigida
a un colectivo, concretamente de los judíos, pero también por supuesto a nosotros, para que valoremos el sacrificio de Cristo y no menospreciemos el sacrificio perfecto de Cristo, que no se tiene que llevar a cabo cada año o cada cierto tiempo, porque Cristo murió una vez y para siempre. Y con ese sacrificio pagó la deuda que el ser humano tenía con Dios. Ahora lo que nos toca, ahora lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros es creer en la obra de Cristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro verdadero Mesías, porque no ha habido Mesías a lo largo de la historia. Todos los que han habido han sido falsos Mesías, ¿verdad? El único verdadero Mesías fue Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el que cumplió todas y cada una de las profecías y escrituras del Antiguo Testamento, de la Tanaj, y por lo tanto todos los demás Mesías que vinieron antes de él o posterior a él fueron falsos Mesías. De hecho, también el Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 24 que vendrían falsos Cristos, falsos Mesías. Y prueba de ello es que lamentablemente el pueblo de Israel ha estado casi toda su historia reconociendo a falsos Mesías y equivocándose una vez tras otra. Lamentablemente, reconocen a los falsos y rechazan al verdadero. Pero las cosas cambiarán. En los últimos tiempos, cuando la venda de los ojos sea quitada del pueblo de Israel, millones de judíos reconocerán que aquel verdadero Mesías que rechazaron sus antepasados era, es y será el Rey de Reyes y el Señor de Señores por la eternidad, e Israel reconocerá con llanto, con lágrima y con genuino arrepentimiento que no hay otro Mesías más que el Señor Jesús o Yeshua HaMashiach, como prefieran decir. Así es que seguimos adelante y vamos a dar respuesta a una pregunta que nos viene desde Chile. Joana dice: he leído el capítulo 24 del libro del profeta Isaías. Bueno, vamos a buscar, si tienen su Biblia a mano, hermano, le doy tiempo para que busque Isaías el capítulo 24. Y dice que, dice la pregunta de Joana lo siguiente: el juicio de Dios sobre la tierra. Me pregunto si es para este tiempo, y también si me puede aclarar el versículo 21. ¿Y quiénes son los ejércitos de los cielos en lo alto que Dios va a castigar, y también a los reyes de la tierra? Vamos a ver, el capítulo 24 del profeta Isaías es un capítulo muy interesante que se titula El juicio de Dios sobre la tierra. Los seres humanos van a ser juzgados. Los reyes, los gobernantes, todos los seres humanos, ricos, pobres, creyentes o no, todos van a ser juzgados. Y también los ángeles. Los ángeles caídos tendrán que rendirle cuentas a Dios por su desobediencia, por haber seguido a Satanás, en vez de haberse mantenido fieles a su Creador, al Señor Dios Todopoderoso. Este juicio se va a llevar a cabo en el final de los tiempos. Dios ha estado haciendo juicios a lo largo de la historia, porque, permítame decirles, para hacer un juicio hace falta un juez, y Dios es el juez único y verdadero, el que no se puede sobornar, al que no se le puede comprar, al que no se le puede manipular ni engañar, sino es un juez justo que juzgará con justicia a todas las personas del mundo, del pasado, del presente y del futuro. Porque es cierto que Dios es amor. Siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Dios es amor. Pero eso no significa de que no trate con justicia a los seres humanos. Dios no va a tratar injustamente absolutamente a nadie. Prueba de ello es que habrá un juicio, y en ese juicio se demostrará la culpabilidad o la inocencia de todas y cada una de las personas que pasen por delante del juicio de Dios junto al gran trono blanco. Cuando se abran los libros y se lean los nombres de los que están inscritos en ese libro, y millones de personas verán que su nombre no ha sido pronunciado, será un tiempo terrible. Y ese día, ese juicio se acerca. Y pueden algunos burlarse, pueden menospreciar esta palabra, pueden ignorarla, pueden cuestionarla, pero la realidad sigue siendo la misma. Todos los seres humanos, de todas las naciones de la tierra, da igual la religión que hayas practicado, si eres hombre, mujer, blanco, negro, rico o pobre, da igual.
todos los seres humanos comparecerán ante el tribunal de Dios. Y serán juzgadas las naciones, y serán juzgados los gobernantes y los reyes de la tierra, y serán juzgados delante del juez justo, el cual impartirá sabia y justa justicia. Y por eso la Biblia habla de salvación y de condenación. Por eso la Biblia habla de inocentes y de culpables, de personas que fueron redimidas, perdonadas por el juez, por nuestro Dios, y personas que serán condenadas porque sus actos, al no haber sido personas arrepentidas y verdaderamente convertidas al Señor, pues recibirán la recompensa de sus acciones, les guste o no. Esta es la realidad que tarde o temprano se llevará a cabo. Isaías capítulo 24 nos habla de un juicio que se llevará a cabo en toda la tierra. Así es. Así que mejor estar preparado, mejor aceptar a Cristo ahora que hay tiempo, antes de que sea demasiado tarde, y de nada te haya servido el haber ido a la iglesia, el haber escuchado la palabra de Dios de parte de tu madre, de tu abuela, de tu padre o de tu madre. De nada te va a servir tu religión si no tienes a Cristo en tu corazón, porque Cristo no le va a preguntar a nadie qué religión practicaste, porque no hay religiones verdaderas. El único verdadero se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Quiero felicitar a un hermano que me llamó hace unos días, un hermano que conozco hace muchos años. Él se llama Maico. Lo han nombrado recientemente pastor en la denominación, en las iglesias de Filadelfia, aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, y me llamaba para informarme de que lo han nombrado pastor de una congregación aquí en el sur de la isla. Y quiero felicitarlo a través de este programa. No sé si lo verá o si alguien le puede hacer llegar este saludo, esta felicitación. Que el Señor te bendiga y te dé muchas fuerzas para seguir adelante y que puedas cumplir con el llamado y con el ministerio que el Señor te ha dado. Que Dios te fortalezca y te ayude a ser un obrero fiel, ceñido a la palabra de Dios, a no dejarte manipular ni seducir por las cosas de este mundo, sino que seas un hombre apegado a la palabra, apegado al Señor, y puedas cumplir con tu llamado y con el propósito de Dios para tu vida. Enhorabuena, felicidades, Maico, Dios te bendiga. Una hermana nos escribe y nos dice lo siguiente: mi esposo recibió el mensaje de salvación juntamente conmigo hace ya 27 años, no muchos años. Fue bautizado y se estaba congregando de manera regular, pero en la actualidad está siendo atraído por los testigos de Jehová. ¡Qué cosa más rara! Debido, según él, a la organización y coincidencia en los tópicos y temas que escogen para las predicaciones y enseñanzas de cada semana. Lo atribuye a una unidad perfecta. Y según él, esto no lo ve en la iglesia cristiana, en la iglesia a la que ha asistido o en las iglesias en las que ha estado. Bueno, el que usted no haya visto orden o una buena organización, una buena enseñanza en la iglesia en la que está o en las que ha estado, pues eso no le da a usted pie ni es una excusa para que usted sea atraído por personas que no son cristianas, porque los testigos de Jehová son lo más anticristiano que existen. Por eso me llama la atención que usted, que fue bautizado y supuestamente convertido hace 27 años, sea atraído por las falsas doctrinas y por las herejías de esta secta que no cree lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Son los más anticristianos que usted se puede imaginar. Estos son los herederos de Arrio. Sería bueno que usted investigara quién fue Arrio, porque estos son los herederos de las doctrinas de Arrio. Me llama muchísimo la atención. Por otra parte, dice usted, hermana, lo más significativo es la manera como refutan la doctrina o la idea de la Trinidad y no admiten la divinidad de Jesucristo. Yo le digo sinceramente, basta que una persona, un grupo, una secta, una religión, no acepte la deidad de Cristo, que está clarísimamente en la Biblia, para yo no tener ningún tipo de atracción ni de contacto con personas que niegan
que mi Señor Jesucristo es Dios. Automáticamente una persona que no acepta la divinidad de mi Señor Jesucristo, yo no tengo absolutamente nada que ver, ni quiero que me identifiquen en lo más mínimo con ese grupo o con esas personas, porque es un insulto a mi Señor Jesucristo el que esta secta o cualquier otra diga que mi Señor Jesucristo fue un ser creado, como lo dicen ellos. Mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no fue un ser creado en absoluto. Él es el Verbo hecho carne. Y si usted compara Génesis 1.1 con Juan 1.1, que por cierto lo han manipulado y cambiado los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, pues usted se va a dar cuenta de que el Señor Jesucristo no fue un ser creado, sino que Él es el Verbo, es Dios humanado, el Verbo hecho carne. Así es que me llama muchísimo la atención de que usted, caballero, haya sido atraído a una secta que insulta a Cristo, que humilla la deidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sinceramente no lo entiendo. O usted no ha entendido el Evangelio, o usted simplemente, querido caballeros, querido señor, usted no ha nacido de nuevo. Porque si usted hubiera verdaderamente nacido de nuevo, por muchos fallos, por muchos errores, por mucha falta de disciplina o de orden que haya podido ver en la iglesia o en las iglesias en la que usted se ha congregado, eso no es excusa para que usted sea atraído por enemigos, sí, por enemigos del cristianismo. Porque los testigos de Jehová son enemigos del cristianismo y no creen en el Cristo de la Biblia. Creen en un Cristo inventado por ellos, pero no en el Cristo de la Biblia. Por lo tanto, si en algún momento usted desea hablar conmigo, aquí me tendrá. Pero, por otra parte, hermana, no pierda el tiempo tratando de demostrarle a esta gente nada, porque no quieren aprender. Si algo he tenido que aprender en esta vida es no perder el tiempo, que ya lo he perdido en el pasado con personas y a mala hora. No perder el tiempo con personas que no quieren aprender, con personas que no quieren cambiar, con personas que no quieren entender el Evangelio. Se han empeñado, se han encerrado en su postura y no quieren cambiar. No perdamos el tiempo, dediquemos el tiempo a personas que quieren cambiar, que quieren aprender, que quieren madurar, pero con personas que no quieren aprender, que incluso han tenido la desfachatez de manipular la Biblia. Eso es un pecado terrible. Quitando y poniendo cosas, quitando y poniendo y alterando los textos bíblicos. ¡Qué pecado terrible! ¡Qué pecado terrible! Pues, ¿qué significa que el Verbo se hizo carne? Que el Hijo de Dios se humanó, que Dios se hizo carne. El verbo, la palabra. El verbo, la palabra. Juan capítulo 1, léalo. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, era la palabra. La palabra se hizo carne. Yo sé que esto es difícil de entender, ¿verdad? Porque una palabra que se humane, que se encarne, que se haga carne es complicado. Pero para los que tenemos el Espíritu de Dios no tenemos ningún problema en aceptar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Por lo tanto, que Dios le dé mucha paciencia y sabiduría para poder convivir con una persona que está echando por tierra la sana doctrina, para ser contaminado y envenenado por falsas doctrinas, como la mayoría de las falsas doctrinas de las sectas, pero de esta más todavía. Emanuel de Argentina dice: he estado leyendo el libro de Primera de Reyes, el capítulo 14, vamos a ir buscando en Primera de Reyes, capítulo 14, concretamente dice usted el versículo 10, ahora lo vamos a leer. Dios le dice a Jeroboam que destruiría a todo varón de Jeroboam, pero en el versículo 20 dice usted, al final dice que cuando muere Jeroboam reinó en su lugar Nadab, su hijo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios no cumplió lo que dijo? Nada más lejos de la realidad. ¿Cómo que Dios no cumplió lo que dijo? Dios siempre cumple lo que dice. Si usted dice que no cumplió Dios lo que dijo, ¿le está llamando a Dios mentiroso? ¿Eso es lo que usted está diciendo o insinuando? No, vamos a ver. Vamos a leer el versículo que usted menciona. Primera de Reyes 14:10. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Yo traeré un mal sobre la casa de Jeroboam.
Destruiré de Jeroboam a todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. No lo hizo de la noche a la mañana, no lo hizo de un día para otro, lo hizo poco a poco. Por lo tanto, a usted no tiene que sorprenderle que en el versículo 20 diga: el tiempo que reinó Jeroboam fueron de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Yo le pregunto, ¿dónde está la descendencia de este rey Jeroboam? ¿Qué pasó con la descendencia de Jeroboam después de la desaparición de Nadab su hijo? Desapareció completamente. Por lo tanto, ¿se cumplió o no se cumplió lo que Dios le profetizó, lo que Dios le dijo a Jeroboam? Claro que se cumplió. No fue de un día para otro, no fue de una hora para otra. Después de Jeroboam reinó este último hijo suyo y se acabó la posteridad. Se acabó la descendencia de Jeroboam. Dios cumplió. Dios siempre cumple. Los que no cumplimos somos nosotros. Pero Dios siempre cumple con su palabra. Por lo tanto, a usted no le debe de sorprender que todavía después de la muerte de Jeroboam quedara uno con vida, que fue el último, Nadab, su hijo, y después de este último se acabó. Se acabó la historia de Jeroboam y su descendencia. Entonces, ¿barrió o no barrió Dios la posteridad y la descendencia de Jeroboam? Por supuesto que sí, no le quepa a usted la menor duda. Tuvo misericordia, dándole la oportunidad a Nadab, su último hijo, para que reinara, y después de este, se acabó la historia de este perverso. Bueno, hay una pregunta que también nos viene desde Latinoamérica, en este caso desde Perú, un país donde nos escriben muchísimos hermanos y hermanas. Y vuelve otra vez, no sé si es la misma persona u otra, a preguntar por el versículo de Primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos 13, 14 y 15, cuando dice: se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor y santificación. No entiendo esto de lo de se salvará engendrando hijos. Mire, yo le voy a leer una versión inglesa de la Biblia. Ese versículo, se salvará engendrando hijos, en esa versión inglesa dice: por medio del engendramiento del hijo se salvará si permanece, como dice aquí, en fe, amor y santificación. Este versículo hace una referencia clarísima y directa a la elección de una mujer, María, que a través de ella nacería el Mesías. Y esta mujer, única, irrepetiblemente en la historia, porque fue la única mujer que engendró al Mesías, porque no hubieron más Mesías, sino el verdadero Mesías lo parió ella, María, pues si permanece, que permaneció, en fe, en amor y en santificación, pues se salvó ella, como todas las mujeres del mundo se salvarán, hayan o no parido, se hayan o no casado. Si aceptan a Cristo, aquel niño que engendró y parió a aquella mujer, si aceptan la salvación de ese niño, de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, si permanecen en fe, en amor, en santificación, etcétera, etcétera, se podrán salvar. Pero no entendamos que una mujer se salva engendrando hijos, porque entonces las que no han tenido hijos se condenan. Las solteras que nunca se han casado y no han tenido hijos, o las casadas que nunca han tenido hijos, se condenan. No. Está haciendo una referencia a una mujer que engendró al Mesías, y a través de ese Mesías vendría la salvación de esa mujer, porque déjeme que les diga algo. Nosotros hemos explicado ya muchísimas veces nuestra postura, no nuestra postura, lo que dice la Biblia acerca de María. María fue una mujer ejemplar, una mujer única, una mujer escogida por Dios porque cumplía con una serie de características tremendas. Dios no escoge a cualquier persona. Dios no escoge a vagos, a impíos, a pecadores, a desobedientes, a blasfemos. Dios escoge instrumentos que le van a ser útiles a Él, ¿verdad? Y escogió a María porque las características que tenía esta joven, porque era muy jovencita cuando fue llamada y escogida por el Señor para dar a luz al Mesías, eran tremendas.
Prueba de ello que la Biblia dice que a esta mujer, a lo largo de la historia, la llamarían bienaventurada. Lógico. ¿Hay acaso mayor privilegio? ¿Hay acaso mayor privilegio que parir nada más y nada menos que al Mesías? Las que sois madres, el privilegio que habéis tenido de poder tener a vuestros hijos en vuestro vientre y haberlos podido amamantar y criar, es un privilegio maravilloso que Dios no le dio a los hombres. Solamente a ustedes, hermanas, solamente a ustedes, mujeres. Pero a María, además de parir, le dio el privilegio de parir, de amamantar, de criar y de tener nada más y nada menos que al bendito Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el privilegio que esta mujer tuvo fue tremendo. Pero no significa, ojo, no significa que por haber sido escogida por el Señor por una serie de características que tenía, no necesitaba de salvación. Ella también necesitaba de un Salvador, como tú y como yo. Y ella también tenía que permanecer en fe, en esperanza, en amor, en santidad, cosa que hizo a la perfección. Pero eso no significa de que ahora vamos a adorar al instrumento, a la criatura, en vez de al Creador. Nosotros no adoramos a las criaturas, sean animales, sean seres humanos, sean grandes hombres o mujeres de Dios. Nunca adoramos a las criaturas, porque María fue un ser creado, ¿o no? María fue un ser creado como cualquier otro ser humano, repito, con unas características maravillosas, pero al fin y al cabo, una criatura más de Dios. Y nosotros tenemos un mandamiento en la Biblia que dice: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esas palabras yo sé que les suena, porque se las dijo el Señor Jesucristo, citando un texto del Antiguo Testamento, por cierto, de la ley, a Satanás en el desierto cuando fue tentado por éste. Pero escúchenlo bien: al Señor tu Dios adorarás. No dice a la Virgen María o a María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, adorarás. No dice eso el texto. Si lo dijera, yo lo tendría que decir. Pero como no lo dice, no puedo enseñarles mentiras. Estoy obligado y comprometido con mi Dios a enseñar la verdad, y nada más que la verdad. Y la verdad bíblica dice: al Señor tu Dios adorarás. No a tu señora, no a tu diosa, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Estas son palabras que citó nuestro amado y querido Salvador Señor Jesucristo. Y por eso solamente adoramos a Dios. Respetamos, admiramos a todos los personajes, sean hombres o mujeres de la historia, que con su ejemplo son una fuente de inspiración constante para nosotros. Pero no podemos adorarlos, porque solamente los cristianos adoramos a un único Dios, y solamente honramos y servimos a ese único y verdadero Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguien le enseña otra cosa, allá él. Pero nosotros solamente adoramos a Dios porque Él es el único digno de alabanza, de honra y de gloria. Hoy estaba intentando componer una canción, que al final, hoy compuse una canción, y buscando palabras de la Biblia y buscando textos de la palabra de Dios, encontré en Apocalipsis capítulo 5, cuando dice: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Estoy en Apocalipsis capítulo 5, verso 2. Si quiere abrir su Biblia, adelante. Y ninguno, ni en el cielo, ya María estaba en el cielo, y Abraham, e Isaac, y Moisés. Dice que ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Lean el capítulo 5 del libro del Apocalipsis y dice: bueno, ¿y por qué no apareció María a abrir este libro que tenía 7 sellos y lo abrió? Y reveló lo que estaba escrito en él, porque no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, lo suficientemente digno para abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y dice Juan, versículo 4, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Qué curioso, ¿eh?
No aparece María, no aparece José, no aparece Pablo, no aparece Pedro, ni Moisés, ni Daniel, ni David, ningún profeta, nadie. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién es este? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Todos se postraron en el cielo. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo y decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Queridos hermanos, el único digno de alabanza, de honra y de gloria es el Cordero inmolado. No María, no Pablo, no Pedro, no Daniel, ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob. El único digno de alabanza y de adoración es Él, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, quiero terminar este programa de hoy diciendo, adoremos solamente a Dios, porque Él es digno de recibir toda la gloria y todo nuestro reconocimiento, y si lo hacemos así, agradaremos a Dios, y Dios bendecirá tu vida, porque Dios siempre honra a los que le honran. Dios siempre bendice a los que le obedecen. Por lo tanto, pongamos en práctica la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos guarde, que Dios nos siga usando. Gracias a todos los que han estado conectados, que he visto que hoy han sido muchísimos. Les mando un gran saludo a todos nuestros hermanos de México. En breve daremos noticias acerca de nuestro próximo viaje en el mes de noviembre a México, y que el Señor nos ayude a poder cumplir con este objetivo en el mes de noviembre. Terminamos dándole gracias al Señor con una palabra de oración. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por el privilegio que nos has dado